Bueno, un cordial saludo para todos. Mi nombre es Miguel Ángel Pardo Forero. Eh, Soy ingeniero civil, estoy haciendo la especialización en estructuras en la Universidad Santo Tomás, seccional Tunja, modalidad virtual. Eh, pues en esta ocasión vamos a resolver la actividad del cortante basal, la distribución de fuerza horizontal por piso y corrección del cortante basal para una edificación de 4 pisos y pues la cubierta. Entonces, iniciamos. Eh, Antes que nada, pues hay que tomar los datos iniciales, sabiendo que el tipo de uso de la estructura, como nos indicaron en la sesión de clase, es un tipo de uso para una vivienda, es un uso residencial. Esto influye tanto en, el, en la definición del espectro como en algunas otras, digamos que en algunas otras verificaciones. Inicialmente tenemos que la carga viva de la estructura tiene un valor de 1,8 kN por metro cuadrado y la carga muerta un valor de 7,14 kN metro cuadrado. También nos indican en los datos iniciales del problema, planteamiento del problema, una carga muerta de cubierta de 3,98 kN metro cuadrado y pues un F'C de 21 megapascales para el concreto. Bueno, lo primero que se realiza, o pues como lo solucioné yo, es hallando la distancia entre los ejes, tanto en el eje X como en el eje Y, digámoslo, o Z, y en planta. Entonces sacamos las distancias que podemos observar aquí en las imágenes, del eje A al eje B, es de 5,70, del eje B al C de 6 metros, del eje A al eje D de 6,50 y del eje D al eje G de 6,30. Esto es importante a la hora del predimensionamiento de las columnas, que fue lo que nos indicaron que hiciéramos para el desarrollo de este ejercicio. Entonces, ahí en planta pues tenemos un total de un área total pues, de ancho 11,7 metros y de largo 12,8 metros. Bueno, entonces ya sabiendo el valor del área, podemos sacar las cargas por piso de la estructura. Entonces, para la carga de la cubierta, multiplicamos pues la carga muerta de la cubierta más la carga viva por el área del piso. Entonces, asimismo sacamos las cargas para los pisos 2, 3, 4 y 5. Y lógicamente pues el piso 1 no se realiza porque es la cimentación, es la base de la estructura. Entonces, ya conociendo estas cargas, eh, lo que hacemos, el paso a seguir, es sacar las áreas aferentes de las columnas, las áreas que van a, digamos, que van a distribuirle carga o peso a las columnas para su predimensionamiento. Entonces, lo que nos dicen para el predimensionamiento de las columnas es que tenemos que tomar el mayor área aferente, es decir, el mayor área que reciba una columna eh, para lograr digamos que para lograr su estabilidad y resistencia al momento del diseño. Entonces, tenemos que las columnas de las esquinas, como podemos observar, en los ejes A, G, I y C, tienen un área aferente de 9,26. ¿Por qué? Porque dicen que el área aferente o el área que va a, digamos, que toma cada columna es la mitad de la luz que tiene digamos, de columna a columna. Entonces, aquí podemos observar que esta área que estoy marcando acá, en este eje, tiene un valor de 9,26 metros cuadrados. Esto para todas las esquineras. Luego están las del centro superior, que son la H, solo la H, y la del centro inferior, que es la B. Estas tienen, el H tiene 18,43 metros cuadrados y la B tiene 19,01 metros cuadrados. Y también tenemos por otro lado las que están al costado izquierdo y las que están al costado derecho. Estas tienen
las de la izquierda tienen un área aferente de 18,24 y las de la derecha de 18,20 metros cuadrados. Entonces, teniendo en cuenta que la del centro, digamos que a simple vista y pues según los cálculos hechos, es la que mayor área aferente tiene, esta es la que se toma para el predimensionamiento de la columna. Con un área aferente de 37,44, como lo habíamos mencionado, sacando el área, digamos que de las distancias a la mitad mitad a mitad de la luz en ambos sentidos. Entonces tenemos el área aferente de 37,44. Ya con esta área aferente podemos sacar las cargas por piso para estas columnas, que son las que vamos a tener en cuenta para el diseño, para el dimensionamiento. Entonces tenemos que, pues, multiplicando lógicamente las cargas, la carga viva, tanto la carga muerta para la columna y para demás, para la cubierta y los demás pisos, perdón, logramos obtener las cargas por piso para esta área, digamos que las cargas que influyen o inciden en estas columnas, que son las del centro. Así sacamos pues la carga de la cubierta y la carga para los demás pisos. Si sumamos todas estas cargas, tenemos un peso total que va a actuar sobre estas columnas, ¿sí? ¿Este peso para qué nos sirve? Pues para hallar digamos que la longitud de la columna para su dimensionamiento. ¿Por qué? Pues porque el predimensionamiento de columnas se puede hacer tanto pues según sacando como las medidas según el área aferente, pero este método digamos que se usa más cuando no se conocen las cargas. Cuando no se conocen las cargas, se puede decir que digamos que las columnas no pueden, el área gruesa mínima de la columna no puede ser superior al 1% de su área aferente. Pero pues como conocemos las cargas, lo vamos a hacer según la carga. Para esto, entonces tenemos que el área gruesa mínima de la columna va a ser el peso de la estructura, el peso que soporta esta columna sobre el 0,35 del F'C, que sería 21 megapascales. Con esta megapascales pues le pasamos lo multiplicamos por 1000 para que nos coincidan las unidades. Esto nos da un valor de 0,21 metros cuadrados para esa es el área gruesa mínima que tiene que tener la columna. Esta área mínima garantiza pues la estabilidad y la resistencia. Entonces pues a criterio vamos a diseñar las columnas cuadradas. Entonces lo que hacemos es sacar de raíz a esta área para obtener la medida mínima de cada lado, que nos da un valor de 0,46 metros. Entonces pues digamos que por criterio propio dejé las columnas de 50 por 50 centímetros. Y para el predimensionamiento de vigas, digamos que no se hizo énfasis mucho en este tema porque pues es un problema netamente académico, pero pues sin embargo se hizo pues el predimensionamiento sacando las luces, las mayores luces, tanto simplemente apoyadas como con el extremo continuo, que son las que aplican en este caso para la estructura. Entonces tenemos que el espesor mínimo de digamos que de la luz tiene que ser pues el mayor según la tabla C.9.5, que es sacada pues de la norma colombiana. Entonces lógicamente sabemos que va a ser el mayor valor va a ser digamos que con un extremo simplemente apoyado y para vigas solo son pases en una sola dirección. Entonces tenemos que el espesor mínimo de las vigas va a ser de 0,41. Entonces digamos que por decisión y criterio propio para este ejercicio tomo unas vigas de 0,45 por 0,60 metros o de 45 por 60 centímetros, unas vigas rectangulares. Listo. Una vez realizado pues el predimensionamiento, pasamos directamente pues digamos que al programa para empezar a modelar el diseño. ¿Por qué? Porque para hallar digamos que la fuerza horizontal
equivalente se puede hacer manualmente. Sin embargo, digamos que en este ejercicio de hacerlo manualmente no tenemos como tal el peso de la estructura ya con las dimensiones de los elementos que sacamos. Sí se pueden hallar claramente, pero pues digamos que gasta un poquito más de tiempo, y la idea para estos diseños es, digamos, que ahorrar el mayor costo computacional que se pueda tener para pues gastar menos tiempo. Entonces, esto es un ejercicio realizado a mano. Digamos que uno puede sacar el peso de la estructura con las cargas que ya hemos tratado anteriormente para el predimensionamiento, las cargas por piso, y con esto podemos hacer todo el procedimiento de la fuerza horizontal equivalente. Sin embargo, acá se está despreciando el peso muerto de la estructura como tal de los elementos en concreto. Entonces, si lo hacemos en el programa, si diseñamos ya como tal todo el edificio, el programa mismo nos va a arrojar el peso por piso para tener unos datos, digamos, que con mayor precisión, con un importante basal, con mayor exactitud digamos, que a la realidad. Entonces, para esto, entonces pues realizamos el modelo en etapas, definiendo pues primeramente los materiales, un concreto de 21 megapascales, el acero, lógicamente pues el comercial, el utilizado en Colombia, y este material que definimos es para el tema de las losas, para que digamos que las losas no tengan ninguna incidencia en, en nuestro cálculo. Después de definir los materiales, definimos también las secciones, que son secciones pues en concreto, rectangulares, de 50 por 50 las columnas y de 45 por 60 las vigas. Listo. Una vez definidas, lógicamente pues las secciones se definen con, con el material que definimos inicialmente, un concreto de 21 megapascales. Listo. Y pues el acero, el comercial, digamos, en Colombia utilizado. Listo. Entonces tratamos de hacer como lo más completo que se puede el modelo. Definimos también las secciones para las losas de entrepiso con lógicamente el material que utilizamos para que no genere, digamos, una influencia en el cálculo a la hora de analizar los resultados en el modelo. Listo. Una vez definida la losa, pasamos ya como tal a definir las cargas. Entonces, como load patterns, tenemos la carga muerta, la carga viva, la carga super muerta, que aquí es donde digamos que le damos al programa los datos iniciales de las cargas que nos plantea el problema. Y pues ya tenemos el método de la fuerza horizontal equivalente por carga, el método de la fuerza horizontal equivalente por coeficiente, y los análisis dinámicos que vamos a ver más adelante. Entonces, lo que quiero mostrar inicialmente es que modelamos todo el ejercicio para que nos arroje como tal las fuerzas por piso, para tener en cuenta en el modelo, digamos que en la realización de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, ¿por qué decía que el método de la fuerza horizontal equivalente manual, digamos que no contempla la carga muerta, y de pronto podemos tener un cortante basal menor? Porque pues aquí, como podemos observar, digamos que acá, bueno, para hallar digamos que el cortante basal por el método de la fuerza horizontal equivalente, tenemos que definir, digamos que los diafragmas. Tenemos que crear diafragmas para cada piso, y con estos diafragmas pues los asignamos, asignamos los diafragmas para cada piso. Una vez asignados estos diafragmas, se pueden obtener como tal digamos que el peso de la estructura, las fuerzas aplicadas por piso. ¿Cómo? De dos maneras. La primera es, pues obviamente, lógicamente ejecutamos el programa. Bueno, los apoyos del modelo son todos empotrados.
como lo planteamos inicialmente. Y una vez ejecuta el programa, hay dos opciones. El LTAPS nos muestra, nos arroja, digamos que en donde tenemos guardado el archivo, un archivo .out. Este archivo contiene digamos que el peso o las masas por diafragmas aplicados a la estructura. Entonces, si lo abrimos como blog de notas, podemos obtener aquí lo que son digamos que el peso, ese valor, la masa de la estructura en kilogramos por piso. Entonces ya con esta masa podemos obtener, digamos que los pesos más precisos, obviamente teniendo en cuenta las cargas y el peso como tal de la estructura, el peso de los elementos y demás. Y con esto pues tenemos una mayor precisión para el corriente basal. Entonces aquí tenemos, lo podemos observar, que los valores de los pesos digamos que por piso. Estoy observando. Bueno, digamos que una vez definidos pues los patrones de carga, podemos definir los load case, que aquí digamos que lo más importante es para la hora de realizar lo del espectro por análisis dinámico modal espectral. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces una vez extraídos digamos que las cargas o el peso de la estructura por piso, podemos entrar aquí a ver el predimensionamiento lo había hecho inicialmente con vigas de 0.40 por 0.50, si no estoy mal, o de 45 por 50, algo así, y finalmente pues lo cambié, digamos que por criterio propio, y por eso es que me dan, digamos que unos valores diferentes de masa por piso, porque pues aumenta debido al aumento de la sección de las vigas. Entonces vamos a actualizar estos valores aquí mismo. Podemos extraer el archivo. Otra manera de ver estos valores digamos que de masa por piso es aquí en las propiedades, aquí acá, datos de la masa. Extraemos esta tabla por piso, nos muestra así mismo como en este mismo archivo que tenemos por acá, lo vemos en notas, nos muestra pues los valores que coinciden en 176 del piso 2 del piso 2 al piso 4, y los valores para la cubierta 121,06, está el mismo valor. Entonces ya con estos valores pues los actualizamos en nuestra tabla y explicamos mejor. Bueno, teniendo en cuenta lo calculado por el programa como tal para la masa, tenemos que 121,06 para la cubierta, para estos pisos de 176,75 y para un piso 2 de 178,95. Listo. Entonces, ¿en qué consiste el método de la fuerza horizontal equivalente? Este método nos dice que pues, obviamente tenemos que calcular el peso multiplicando esta masa de la estructura por la gravedad. Entonces esto nos da el peso por piso. Entonces tenemos la altura digamos que cada piso, la altura por piso, el primer piso tiene una altura de 3,5 metros y ahí para arriba son de 2,7 cada piso, lo que nos da una altura total de 14,13. Entonces, para el método necesitamos el coeficiente K. Ese coeficiente K, ¿cómo se obtiene? Dice que, según la norma, dice que pues esto tiene que ver ya más con el espectro. Vamos a explicar un poco el espectro. Tenemos el espectro que habíamos realizado en la ciudad de Cúcuta, digamos que en la primera actividad.
Esta ciudad pues tiene es una ciudad ubicada en una zona de alta sismicidad y digamos que los valores del digamos que los coeficientes, los valores como el AA son exactamente iguales a los que calculamos en la primera actividad. Lo único que cambiaría es el coeficiente I, que es el coeficiente de importancia, debido a que pues el anterior ejercicio era una estación de bomberos. En este digamos que la estructura es de uso residencial, es una vivienda y se encuentra pues ubicada en el grupo 1, en ese coeficiente de importancia, entonces sería de 1. Este es el único valor que cambia. Entonces, entonces acá podemos observar pues de acuerdo a las tablas según la NSR10 cuáles son los valores para el coeficiente AA, para el coeficiente AB, para el coeficiente FB, para el coeficiente FA. Entonces, para los valores de AA y AB tenemos la ciudad de Cúcuta, está ubicada en esta tabla en una zona de sismicidad alta y tenemos el coeficiente AA es 335 y AB es 0.30, 0.35 y 0.30. Entonces ya de acuerdo a estos datos podemos obtener los coeficientes FA y FB. Para, para, un, para un valor de A sub A de 0,3 de 0,35, perdón, tenemos que el FA tiene un valor entre como es un tipo de suelo C, tiene un valor entre el 1,1, sí, un valor de 1,1 y entre el 1,1 y el 1. Entonces, como sabemos que justamente 0,35 está en la mitad, pues el valor de FA va a ser 1,01, 0,5, perdón. Entonces acá está el valor de FA, 0,5. Y el valor de FB, según el A sub V, que es 0,30, para un suelo de tipo C, tiene un valor de 1,5. Así como está esto. Listo. Entonces el coeficiente de importancia 1. Estos valores de A sub E y A sub D ya son para utilizarlos más que en el programa. Sin embargo, pues voy a explicar de dónde salen. Este A sub E y A sub D salen de estas dos tablas que nos dicen que Cúcuta tiene un valor de A sub D de 0,10 y un valor de A sub E de 0,25. Ya más adelante voy a explicar de dónde salen para qué son esos valores. Bueno, entonces, para calcular, digamos que el TA, el periodo, necesitamos esta ecuación que es digamos que es el coeficiente C sub T por la altura total del edificio elevado a la coeficiente que es alfa. Entonces, estos coeficientes, estos no es un pórtico, es un pórtico en concreto reforzado. Entonces, nos dicen que para los pórticos resistentes a momentos de concreto reforzado, que es esta estructura que estamos modelando, el coeficiente CT y el coeficiente, digamos que el parámetro C sub T y el parámetro alfa tiene un valor de 0,047 para C sub T y 0,9 para el alfa. Entonces ya teniendo ese valor, podemos encontrar el T sub A, que es el periodo aproximado. Entonces este periodo nos da un valor de 0,52. Bueno, entonces ya teniendo digamos que este T sub A, que es el valor utilizado para lo que requerimos para el método de la fuerza horizontal equivalente. ¿Por qué? Porque con este podemos encontrar el coeficiente K, que es el que nos pide digamos que el método. Ese coeficiente K dice que para los tiempos entre menores iguales a 0,5 segundos, el K es igual a 1. Pero en nuestro caso, que nos da un periodo entre el 0,5 y 2,5 segundos, tiene una fórmula. Esa fórmula es pues el 0,75 más el 0,5 del periodo. Este es nuestro caso, entonces aplicamos la fórmula y el K nos da un valor de 1,01. Entonces multiplicamos la altura por este coeficiente que nos arroja el periodo para cada piso, para la cubierta y para todo el resto de pisos. Luego, el método nos dice que tenemos que multiplicar la masa por ese valor que acabamos de encontrar. Entonces,
si no lo hacemos, multiplicamos la masa o el peso, mejor dicho, el peso de la estructura de cada piso, perdón, por ese coeficiente que acabamos de encontrar, por la altura, digamos que multiplicado por ese coeficiente para cada piso. Entonces hallamos el valor de cada, de cada piso y sumamos la totalidad de los valores. Entonces acá enseguida necesitamos saber cuál es digamos que el valor de digamos que la fuerza que actúa en cada piso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues dividimos el valor que acabamos de encontrar por el total para encontrar digamos que la, la actividad de cada piso. Y para finalmente para encontrar el cortante basal, multiplicamos el peso total de la estructura por el periodo pseudo A, que es digamos que el periodo que encontramos gracias a este espectro, que es la aceleración. Entonces, esta aceleración la sacamos pues lógicamente teniendo en cuenta este T sub A, que es el periodo aproximado de 0,52. Entonces podemos observar que el 0,52 está aún antes del periodo corto del espectro, del espectro de diseño. Entonces está entre estos dos valores y nos va a dar lógicamente un valor de fórmula igual para todos, un valor de 0,919 está acá en esta zona. Este valor de 0,919 es ese valor de ese coeficiente, y así es como se calcula el cortante basal, multiplicando el peso total de la estructura por este valor. Entonces tenemos el cortante basal, como tal es el por cada piso, digamos que la fuerza del cortante basal que actúa sobre cada piso es multiplicando pues esta importancia o ese valor digamos que masa implicada en cada piso por el cortante basal general que acabamos de hallar. Y así mismo sacamos pues digamos que la fuerza actuante, que es lo que nos pide el ejercicio, la fuerza la fuerza actuante por cada piso. Esa es la distribución, digamos que la fuerza horizontal por piso. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Digamos que estos datos que obtenemos los podemos ingresar al modelado para ver qué tan precisos están nuestros datos. Entonces, lo que hacemos es, digamos que primero tenemos que definir el espectro. Entonces definimos el espectro y ya una vez definido el espectro, que es de Cúcuta, digamos que ingresamos todos los valores que obtuvimos así mismo como en el Excel, para que el programa digamos que lo tome, que es una información que uno le ingresa al programa. Como pueden observar, los valores son exactamente iguales a los que encontramos en el Excel. Estos coeficientes son los que el programa necesita que uno le ingrese, y lo sacamos pues como les había mostrado de estas tablitas para Cúcuta, la ciudad de Cúcuta. Entonces la sub es de 0,25 y la sub de 0,1. Ingresamos para tener una mayor precisión. Listo, una vez ingresado este espectro, podemos ir a definir las cargas. Entonces estas cargas pues todas son cargas sísmicas. Ese valor esa definición de carga se realiza, como acá lo indica, cuando el usuario ingresa las fuerzas halladas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que como ya hallamos las fuerzas manualmente, las ingresamos en el programa. Las podemos pegar directamente y esto nos tiene que arrojar un cortante basal justamente
o muy similar al valor del cortante basal por fuerza de método de fuerza horizontal equivalente por coeficientes. Acá, ¿qué es lo que hace el programa? Pues que nos pide únicamente el coeficiente C, que el coeficiente C va a ser S sub A, 0,919, y el K, que ya encontramos acá, 1,01, y le vamos a decir que solo nos muestre, o sea, solo actúe en la dirección X, desde la base hasta el último piso. Entonces, ahora vamos a correr el programa para verificar este tema. Entonces, listo. Y aquí para observar los resultados, vamos a display to tables, modelo de definición no, análisis resultados, estructura, reacción en la base. Pero entonces seleccionamos el, el fuerza horizontal equivalente en X y el de los datos y el del coeficiente. Entonces lo corremos, miramos que el cortante basal nos da un valor muy similar, es decir que estamos haciendo bien el procedimiento digamos que modelamos bien la estructura. Entonces aquí quería mostrar algo que es muy, digamos que es para aclarar lo que comentaba al inicio, que el método de la fuerza central equivalente se puede hacer manual. Sin embargo, esto no, digamos que si no conocemos la densidad o el peso exacto de cada columna, de cada viga, pues no lo podemos incluir. Pero entonces el programa también nos puede ayudar a verificar que esto realizado manualmente está bien. ¿Y cómo lo hacemos? Pues cuando vamos a definir las masas de la edificación, porque eso también hay que definirlo, para que el modelo tenga en cuenta estos pesos. Entonces, definimos las cargas aplicadas, que son el load pattern de SuperDead, que son todas las cargas aplicadas sobre la estructura, que ya las asignamos lógicamente, pues está la cubierta, y cada piso la cubierta de 3,98 y la viva de 1,8, y en estos pisos de 7,14 y de 1,8 la viva. Entonces, para que el modelo tome la estructura, toca definirle la masa. Entonces, esta masa, él por defecto toma la propia masa de los elementos. Entonces, este es el valor que cambia entre estos dos modelos, entre el que nos arroja las fuerzas por etapas y el manual, porque aquí no estamos considerando la masa propia de la estructura como tal. Entonces, lo otro es que también, digamos, según la norma, hay un factor de reducción para las cargas vivas, que es de 0,3. Entonces lo hice con el factor normal, tomando en cuenta las cargas, y con el factor de reducción. Entonces, para este factor de reducción nos da un cortante basal de 4.848,74, sin tener en cuenta el peso de la estructura. Es decir, que si yo en este momento quito digamos que no hago que el programa no tome en cuenta digamos que la masa de la estructura como tal, de los elementos, de las vigas, de las columnas como tal, el peso muerto como tal neto de la estructura, me tiene que arrojar un cortante basal de 4.848, que vamos a comprobar ahora mismo. Aquí ya corrió, show tables, otra vez, aquí está, 4.850, muy parecido. Entonces, esa es la manera, digamos, que verificar si todo este procedimiento de la fuerza central equivalente que lo hicimos bien, despreciando obviamente la masa de la estructura, pero pues como tenemos como tal el programa y podemos obtener las masas por piso teniendo en cuenta la carga muerta de la estructura de los elementos, pues nos podemos guiar, nos podemos sacar los datos y hacer el método de la fuerza central equivalente para que con mayor precisión, mayor exactitud. Bueno, entonces ya realizamos el primer punto del ejercicio. Vamos a volver a definir vamos a volver a definir la masa propia de la estructura. Ok, listo. Entonces, bien, el método de la fuerza horizontal equivalente, ya encontramos el cortante basal por piso, la fuerza actuante por piso, y tenemos un cortante basal hallado, digamos que manualmente, de
de 7232,62 y perdón, esto es que esto es un valor que saqué mal. Bueno, entonces tenemos el cortante basal de 7480,56 obtenido manualmente, y pues por el coeficiente o por el programa tenemos un cortante basal muy similar. Entonces está muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es digamos que realizar el, el digamos que el método, la corrección del cortante basal por el método de análisis dinámico de modal espectral. Esto se realiza directamente como tal en el modelo. Eso sí no se realiza manualmente, es dinámico modal espectral, precisamente por eso. Entonces lo primero que hacemos es pues definir una fuerza sísmica por análisis dinámico modal espectral. Aquí en el lateral lobe lo dejamos en none para posteriormente definir el load case. Entonces el FSX es un tipo digamos que el caso de la carga es un espectro de respuesta. Aquí observamos que la masa es muy importante, para eso definimos la masa de la estructura, para que la analice con el análisis dinámico modal espectral, que es un método muy completo, o sea, es un método demasiado digamos que preciso. Entonces aquí pues agregamos el espectro que hallamos el de Cúcuta y multiplicamos por el 9,81, que es la gravedad. Listo, entonces ya definimos esto y ya lo que nos queda es como ya está bien definido digamos que el espectro, ya lo definimos en el programa, él ya hace todo solo. Entonces lo ejecutamos y podemos mirar los resultados. Seleccionamos ahora este también para comparar los cortantes basales. Entonces tenemos que por estos métodos nos dio un cortante basal de 7480 y 7482, y este cortante basal por el método de análisis dinámico modal espectral nos da un valor de 6692. Entonces este valor lo traemos aquí y esto, bueno, esto toca actualizarlo porque como mencioné anteriormente lo había hecho con unas vigas un poco más pequeñas. Solo va a cambiar los resultados y entonces acá podemos observar el valor del cortante basal por etapas, obviamente del análisis dinámico modal espectral. Análisis dinámico modal espectral, listo. ¿Qué pasa? Que digamos que lo ideal es que obviamente ese valor no va a ser igual al hallado por la fuerza horizontal equivalente, porque son dos métodos muy distintos. Son dos métodos, digamos que el análisis de fuerza horizontal equivalente es un método más sencillo, digamos que para estructuras digamos que más, o sea, es un análisis más, ¿cómo lo explico? Más simple. Mientras que el dinámico modal espectral, como lo realiza directamente el programa con analizando el espectro de respuesta y todo lo demás, tiene muchos factores que hacen que pues obviamente varíe en comparación al de la fuerza horizontal equivalente. Entonces, ¿qué nos dicen? Que ese valor debe ser al menos, para que sea aceptable, debe ser al menos el 80% del cortante basal, ¿sí? Entonces, podemos verificar acá que el cortante basal que nos entrega la estructura es de 7480 y el cortante basal por el análisis dinámico modal espectral es de 6692, que nos da un valor total del casi el 90%. Eso quiere decir que el valor es admisible, o sea, está bien, no hay que hacer ninguna corrección de cortante basal para la estructura. Entonces,
Pero pues sin embargo vamos a explicar qué pasaría si digamos el cortante basal no cumple. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si ya tenemos todo el análisis, todo por fuerza oriental equivalente y análisis dinámico modal espectral, y nos da, no sé, un valor acá muy distinto, digamos que puede ser un valor de 5000, no, sí, 5000, que nos dio un valor de 5000, el cortante basal por análisis dinámico modal espectral. ¿Qué hacemos? Pues que verificamos que efectivamente no cumple. Entonces, como tiene que llegar al 80%, el ajuste debe ser el 80% obviamente del cortante basal. Esto nos va a dar un valor de un factor digamos que un factor de como de error, un factor de aumento del cortante basal para que nos cumpla con lo que exige, digamos que la norma, que es que el cortante basal hallado por este método sea pues al menos el 80%. No la norma, sino más como las personas que han realizado estos dos, la comparación entre estos dos modelos. Entonces, con este factor que hallamos, para que el valor de corriente basal por el método de análisis dinámico modal espectral cumpla, entonces ¿qué hacemos? Pues vamos al programa, el factor es de 1,2. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que simplemente desbloqueamos el modelo y la definición del load cases respecto acá, este valor de aceleración lo multiplicamos por el 1,2 y listo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que obviamente ahí va a aumentar. Vamos a hacer un ejemplo aumentándolo para que llegue al 100%. Acá. Este era el que nos daba inicialmente. Entonces, para que o ajustémoslo a que quede al 80%, ¿no? Entonces el factor por el que tengo que multiplicar es 0,89 para que me quede, digamos que al límite de lo permitido. Entonces acá definimos case y acá el valor de la segregación 9,81 lo multiplicamos por 0,89. Entonces ok y lo corremos. Listo, entonces acá vamos a ver las tablas. Ahí están seleccionados, ¿sí? Y aquí vemos que nos da un valor de 5900, que es casi que digamos que el 80%, que pues como obviamente el factor tiene más decimales, pues lógicamente nos va a dar lo mismo. Pero entonces de esta manera es que se corrige, digamos que en el programa, el cortante basal con este factor de corrección que hayamos teniendo en cuenta que, pues, que tiene que ser al menos el 80% del. Porque decía que se tiene que tener en cuenta todo, digamos que el peso de la estructura como tal también, para que nos dé un valor preciso, porque pues precisamente el cortante basal manual, sin ninguna reducción, nos da un valor de 5700 máximo. Esto es con el factor reducido. Entonces, de 5700, y si comparamos el 5700 con el cortante basal que nos da el análisis dinámico modal espectral, pues ese valor va a ser mayor. Entonces pues digamos que no tendríamos que hacer ningún ajuste tampoco y no se podría verificar qué digamos que qué tanta diferencia hay, y no había confiabilidad porque lógicamente el análisis dinámico modal espectral toma todo digamos que es bastante más completo. Entonces él toma la carga muerta de la estructura, toma todos los factores de las variables. Entonces hay que hacer el momento de la fuerza oriental equivalente teniendo en cuenta todo también, digamos que lo más completo que se pueda, también incluyendo el peso muerto digamos que de los elementos y demás, para que el cortante basal pues nos dé un valor óptimo, un valor aproximado. Y de acuerdo pues a esta es la corrección. Entonces ya con esto completamos digamos que todo lo que hay que hacer en el ejercicio, que pues era el predimensionamiento,
la distribución de la fuerza central equivalente, modelar pues obviamente por el análisis dinámico mal espectral y hacer el ajuste. En nuestro caso no tuvimos que hacer ningún ajuste. Y ya pues tenemos el diseño del modelo. Acá podemos observar lo que sea, los desplazamientos, eh, está corriendo, sí, está corriendo. Entonces acá podemos observar, no sé, los desplazamientos del sismo en X. Acá ya podemos observar el comportamiento de la estructura, las deformaciones y demás, pues para verificar el tema de las derivas y hacer el ajuste de las dimensiones, si en caso tal llegan a no cumplir las dimensiones que pues tomamos nosotros de las vigas, de las columnas y demás. Pero pues este es un ejercicio netamente académico y pues ya realizamos lo que nos pedían. Listo, muchas gracias a todos.